Bienvenidos nuevamente a este video podcast Hablemos de Alabanza y hoy en el episodio número 2. Esta es una continuación por supuesto, del episodio número 1, que si no lo has visto te invito a que lo veas y a que juntos podamos meditar acerca de este tema. En el episodio 1 comenté acerca de por qué consideraba el hecho de habernos desviado del camino en relación a lo que la Biblia enseña. Y hoy quiero darle continuación a eso y quiero primero iniciar con un significado de lo que significa o de lo que es la palabra alabar. Y simplemente el diccionario nos da un significado que quiero que lo medites y que lo analicemos juntos. Dice, alabar significa decir cosas favorables de una persona resaltando sus cualidades y méritos. Quiero iniciar esto diciendo esto y haciéndote una pregunta. ¿Quién es el único digno de ser alabado y que resaltemos sus cualidades, sus méritos a la luz de la palabra? Es Dios. Así que iniciando con eso, quiero decirte que tenemos que darnos cuenta que Dios es el único digno de alabanza. Y voy a regresar un poco a una de las escrituras que leí, que les mencioné, que nos muestra un modelo en relación a cómo alabamos o cómo debemos alabar al Señor, y fue la dedicación del templo de Salomón en 2 de Crónicas capítulo 5 del 11 en adelante. Pero antes de meditar un poquito sobre eso, quiero referirles que esa dedicación del templo la hizo el rey Salomón, hijo de David. Pero previo a eso, David siguió un modelo también que nos mostraba desde el tabernáculo de Moisés, que también lo mencionamos en el video anterior, y ese modelo era el entrar al tabernáculo y seguir un proceso de pasos hasta llegar a la misma presencia de Dios, que era el lugar santísimo. David mantenía ese modelo, pero David hizo algo diferente y algo que puso la esencia también de la adoración a Dios. Y vamos a leer qué fue lo que pasó con David en el libro de 1 Crónicas, en el capítulo 16, y quiero referirles un poquito lo que pasó acá. El arca del pacto, que era la misma presencia de Dios, recordemos que en el arca del pacto estaban las leyes que Dios le dio a Moisés, la vara de Aarón, y de ahí Dios se manifestaba al pueblo. Y el propósito de entrar al tabernáculo era poder llegar a la misma presencia de Dios, porque era un lugar físico donde Dios habitaba. Pero el arca del pacto, por diferentes situaciones, se perdió y el pueblo de Israel perdió el arca del pacto y quedó en manos de los filisteos. Así que viene David y rescata el arca del pacto, y pasó algo tremendo y poderoso cuando David lleva el arca del pacto a Jerusalén, aunque la primera vez David lo hizo de una manera equivocada, porque no se percató y no puso los cuidados necesarios en relación a quienes iban a estar cerca del arca del pacto para cuidarla y transportarla. Así que Usa, que no era un levita, intentó sostener el arca en un momento cuando iba a caerse, que los bueyes tropezaron, dice la Biblia, y él no era un levita, no era una persona apartada, que más adelante también vamos a hablar de eso, para ministrar en la presencia de Dios. Así que cuando Usa intentó detener el arca, dice la Biblia que quedó muerto en el mismo instante. La presencia de Dios era tal y el celo de Dios era tan fuerte que nadie que no fuera un levita podía estar cerca del arca del pacto. Así que David entra en una situación lamentable, de mucho lamento en su corazón, porque se había dado cuenta que por un error y no cuidar esos detalles, alguien había muerto. Pero la segunda vez David lo hace de la manera correcta y llevan el arca del pacto a Jerusalén. Les recuerdo, el arca del pacto era la misma presencia de Dios. Así que cuando llevan el arca del pacto, dice lo siguiente en 1 Crónicas capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Voy a pasar al versículo número 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, y sigue diciendo una serie de nombres de levitas que los puso a ministrar en la presencia de Dios.
pero escuchen en el versículo 6. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arco del pacto de Dios. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y vean lo que decía: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Y sigue diciendo que yo te recomiendo que leas el capítulo completo. Recordemos lo que, como inició este episodio 2, el significado de la palabra alabanza, o alabar más bien dicho, que es decir cosas favorables de una persona, resaltando sus cualidades, sus méritos, sus atributos. Y dice la Biblia que Dios es el único digno de alabanza. Empezando por ahí, David tenía muy claro cuál era el propósito de alabar a Dios. Entonces, el propósito de la alabanza, que es alabar a Dios. Entonces, cuando David hace eso, él puso ministros de los levitas para que continuamente las 24 horas del día tuvieran alabanza en la misma presencia de Dios, en el arca del pacto, en una tienda que le levantó. Y el corazón de David era mantener continuamente esa alabanza y adoración en la presencia de Dios. Pero ahora, a mis amigos y hermanos que me escuchan, ahora la presencia de Dios ya no está física en un lugar. La presencia de Dios está en nuestros corazones todo el tiempo, las 24 horas del día. En todo momento la presencia de Dios está contigo. Y la pregunta que yo te hago es: ¿alabas tú a Dios en tu corazón todo el tiempo? ¿Mantienes esa gratitud a Dios todo el tiempo? Y cuando nos damos cuenta de lo que dice la Biblia que David los puso a hacer, a los levitas, puso a hacer los 3 cosas muy importantes. Número 1, a que recordasen, que confesasen y lo hacen. ¿Qué sucede cuando tú recuerdas las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida? Dios ha hecho cosas grandes en mi vida y te aseguro que en la tuya también. A mí Dios me ha librado de la muerte en 3 ocasiones. Y alguna vez voy a compartir ese testimonio. ¿No voy a estar yo agradecido con Dios porque Dios me libró de la muerte? ¿No voy a estar yo agradecido con Dios porque Él ha sido bueno y contigo ha sido bueno? Y la gratitud es clave para eso. Por eso es que dice en el Salmo 100, escucha el Salmo 100 lo que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, con júbilo, con alegría. Luego dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Claramente vemos cómo la palabra y el rey David sabía perfectamente eso, y por eso puso a los levitas a que recordaran. ¿Que recordaran qué? De dónde habían sido esclavos y de dónde el Señor los libró y los sacó. Y muchas cosas que tú y yo podemos recordar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que el recordar esas cosas produce gratitud en el corazón del hombre. Y esa gratitud nos mueve a alabar y adorar a Dios. Entonces, dice en el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Recuerden que el atrio en el templo, en el tabernáculo, era donde se hacían los sacrificios por remisión de pecados. Y eso era también una muestra de darle gracias a Dios porque Él nos estaba perdonando de nuestras transgresiones. Así que, y luego dice en el versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por eso es que en la dedicación del templo de Salomón que les dije al inicio de este video, les recalco mucho eso, porque cuando ellos dedicaron el templo de Salomón, que David diseñó, lo hicieron de tal manera que provocaron que la presencia de Dios descendiera de una manera poderosa. Y dice que cuando sonaban las trompetas, los 120 ancianos con 120 trompetas, y dice que alababan todos a una, y que a medida que alzaban la voz con trompetas y otros instrumentos de música, y decían, porque Él es bueno,
y para siempre es su misericordia. Entonces la gloria de Dios descendió y llenó la casa de Dios. Y dice que los sacerdotes ya no podían estar ahí para ministrar porque la gloria de Dios había llenado la casa de Dios. Entonces, el primer modelo es la gratitud. Mostrar un corazón agradecido. Mi hermano, mi amigo, cuando tú llegues a tu iglesia a adorar a Dios, deja a un lado tus problemas, tus necesidades, cualquier situación personal que pase en tu corazón y llega con una primera actitud, y es gratitud, porque es bueno, porque te ha sostenido en este tiempo que estamos viviendo de una pandemia tremenda. Dios ha sido bueno y te garantizo que no has dejado de comer. Te garantizo que Dios ha cuidado de muchos de nosotros, de todos nosotros, y por su misericordia estamos acá, y por su soberanía también muchos han perecido. Dios sigue siendo soberano. Así que vamos a ver entonces en el libro de los Hechos algo que sucedió en donde los discípulos están teniendo una discusión con el pueblo, y viene Pedro y se levanta en medio de esa discusión que tenían y dice lo siguiente. Hechos capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 13. Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué quiso decir aquí Jacobo, refiriéndose a Pedro? Y es que lo que Pedro decía era que Dios va a restaurar el tabernáculo de David que está caído. ¿Qué es el tabernáculo de David que está caído? ¿Sabes qué es, mi hermano? Es la esencia de la alabanza y la adoración en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que se ha perdido. Por eso en el primer video dijimos, en el libro del profeta Jeremías: detente en los caminos y párate y mira y pregunta por las sendas antiguas. Así que el tabernáculo de David es la esencia de la alabanza y la adoración que debemos tener en cada una de nuestras iglesias. Y para eso tenemos que recordar entonces cuál es el propósito de la alabanza. El propósito de la alabanza es, uno, reconocer los atributos y las maravillas de Dios. Por eso cantamos cosas que hablan de sus maravillas y de lo que Él es y ha hecho. Y dos, es reconocer que Él es el único digno de alabanza. Y dice en Salmos capítulo 18, en el versículo 1 al 3, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Él es el único digno de alabanza. Y para terminar, quiero que veamos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, y dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que termino este video podcast diciéndote lo siguiente: Dios es el único digno de ser en gran manera alabado. Entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y recordemos que el propósito es llegar a su misma presencia, donde podemos adorarle y rendir nuestras coronas y decirle: Señor, solo tú eres digno de ser alabado. Dios te bendiga.